Hola chiquillos, chiquillas y chiquilles. Soy Martina Loyola Borges, estudiante de cuarto nivel del programa y estudio en la Escuela Artística Armando Dufay Blanc en Temuco y participo en el curso de mi proyecto, donde creamos este nuevo espacio en el programa de Proventa UFRO, donde hablaremos de distintos temas con la psicóloga Rocío Belén Cofré y varios expertos que tenemos de invitados. Esto consistirá en un espacio de 5 capítulos, donde el último será donde ustedes participarán. Queremos que este espacio sea de plena confianza, donde ustedes puedan opinar y preguntar en el capítulo especial que haremos al final de todos los episodios que tenemos planeados. Se habilitará un espacio en el Instagram de Preventa y todas las preguntas serán anónimas. En este capítulo hablaremos de equidad de género, de mujeres que han sido súper importantes para llegar a donde estamos el día de hoy. Hablaremos de 2 mujeres chilenas y 2 mujeres internacionales. Nos acompañará la directora de Equidad de Género de la Universidad de la Frontera, que ya presentaremos. Y bueno, empecemos. Estamos con la periodista magíster en Ciencias de Comunicación. Ahora está estudiando un doctorado en comunicación en la UFRO y directora de equidad de género en la UFRO, la señora Bárbara Eitel. Hoy día vamos a hablar sobre equidad de género y vamos a presentar ahora mujeres íconos del feminismo a través de los años en Chile y en el mundo. Primero vamos a partir con Julieta Kirkwood. Ella fue socióloga y cientista política, militó en la izquierda durante los años 70 a los 80, planteó la resistencia política y feminismo a través de la participación política, participó en el MEMT 83, que es el Movimiento Pro Emancipación de la Mujer Chilena, y en el Departamento Femenino de la Coordinadora Nacional Sindical. También era profesora en el Flaxo, en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Y ella murió en 1985. Una de las frases como más relevantes dentro de lo que hablaba ella era que no hay democracia sin feminismo, que es un poquito lo que se ve durante estos tiempos. Después del 18 de octubre, se podría decir. Bárbara, ¿tienes algo que decir con respecto a Julieta? Sí, es que la verdad es que, mira, si pensamos que esa frase tan relevante de Julieta Kirkwood fue, imagínate, en la década de los 80, ¿no? Y nos hace tanto sentido hoy en día cuando justamente nos damos cuenta que lograr la igualdad entre mujeres y hombres es fundamental para lograr una democracia y una justicia plena en la sociedad, ¿no? Y que no la hemos alcanzado. Eso es lo duro, ¿no? Y el desafío que tenemos como sociedad actualmente. Entonces creo que Julieta Kirkwood su aporte es vigente, su legado es vigente y es importante además que como mujeres chilenas podamos reconocer también ese aporte que muchas mujeres intelectuales, ¿verdad?, han desarrollado para el desarrollo de los movimientos feministas y del pensamiento también feminista en nuestro país. Sí, por supuesto. Es algo, como dices tú, como algo que todavía sigue súper vigente y es súper válido. Seguimos con Elena Caffarena, que está un poco más conocida en estos últimos tiempos, ya que su nieta es Pamela Giles, que ha sido una mujer que se ha hablado últimamente, que ha aparecido harto como en estos últimos tiempos. Bueno, ella fue abogada, fundadora del MEMT, participaba junto a Julieta Kirkwood, el FECHIF, que es Federación Chilena de Instituciones Femeninas, y del PIDE, que es Fundación de Protección de la Infancia Dañada por los Estados de Emergencia. Bueno, ella no militó en ningún partido político y en 1979 fue que creó el PIDE para ayudar a niños, niñas, familiares víctimas de violaciones a los derechos humanos dentro de la dictadura.
Ella fue la 15ª mujer en obtener el título de abogada en Chile, y ella desde ahí que se declara públicamente feminista, ya que algo como bien fuerte que decía era que sus estudios de derecho la convencieron de la inferioridad legal de la mujer. La necesidad de poner fin a esta discriminación fue que la convirtió en feminista. Eso fue algo que dijo ella. Y en dictadura su casa fue centro de operaciones y reunión para las feministas y disidencias. Y ella falleció en el 2003. Tremenda mujer, Elena Caffarena, porque además también pensemos que estuvo en todo el movimiento sufragista de Chile, ¿verdad? Y como bien recuerdas tú, Martina, esto de la inferioridad legal de la mujer, ¿verdad? En ese momento, en términos políticos, que no podían elegir ni ser elegidas, ¿verdad? Nos daba cuenta de que justamente no eran ciudadanas, ¿no? Me acordé de la canción de Los Prisioneros cuando decían eres ciudadana de segunda clase, sin ¿verdad? privilegios y sin... Exactamente. Entonces, también, si bien hoy en día las mujeres hemos avanzado en muchos derechos, que además han sido fruto de las luchas y las conquistas de otras anteriores, de ancestras, también hoy en día no estamos todavía en una condición que podamos decir plena, ¿no? De sustantiva, plena, de derechos. Es mucho más complejo también para las mujeres poder ejercer los derechos. A veces están escritos, ¿no? Están las normas, están las leyes, pero de ahí a lograr el ejercicio pleno de lo que tenemos escrito es mucho más complejo también a veces de lo que se cree, porque todas estas normativas, estos cuerpos legales, ¿verdad? Estas convenciones también, quienes las aplican y quienes las interpretan están regidos por otras lógicas, ¿no? De relaciones que están mucho más arraigadas en nuestra cultura. Y cuesta también mucho más transformarla. Así es, sí, toda la razón. Esas fueron las dos mujeres chilenas de las que hablamos hoy día, y ahora hablamos de mujeres de otros países. Vamos a partir con Judith Butler, que es una filósofa estadounidense. Bueno, ella fue súper importante, es súper importante, porque plantea la teoría queer, que habla sobre un pensamiento no binario del género. Dice que lo binario es un constructo social y que no es algo natural. Bueno, ella es lesbiana y queer. Ella se... sí, ella ¿Se define? Sí, ella se reconoce, sí. Claro, se reconoce como lesbiana y como queer. Y ganó un premio por sus contribuciones a la filosofía feminista. Bueno, ella también habla de que el feminismo transfóbico no es feminismo, ya que existen personas, mujeres feministas radicales, que claro, que no hablan, no apoyan como las mujeres trans como feministas. En cambio ella sí, ella plantea de que sí es súper válido de que esté en el movimiento. Así que eso, estábamos hablando de Judith Butler. Bueno, yo creo que la verdad es que mujeres como Judith Butler, pensadoras, ¿verdad? Filósofas más contemporáneas, justamente nos hacen pensar cómo hemos construido nuestra sociedad, nuestro ser, incluso, ¿verdad? Como persona. Y yo creo que comparto mucho con ella esto de que el feminismo tiene que ver también con respetar, ¿verdad? Con solidarizar, que la práctica también tiene que ser reflejo de un fondo, ¿no? De justamente de lo que de alguna manera se aspira. Entonces, si aspiramos también al respeto, a la igualdad, ¿verdad? Creo que es fundamental, como señalas tú, Martina, ¿no? También hay personas que su identidad de género puede ser fluida, también como lo dice Judith Butler, ¿no? Entonces hay otras identidades y posibilidades también de las personas de desarrollarse. Yo creo que aquí es como la posibilidad de ser feliz con lo que tú sientes, lo que tú eres, y con las posibilidades de construir y de estar en esta sociedad, ¿no? De poder acceder a los recursos que tiene esta sociedad, ¿no? A las posibilidades de desarrollo. Entonces no
no es solamente un reconocimiento, sino que el acceso a diferentes espacios, por ejemplo, ¿no? Claro. Y ese es un desafío todavía súper pendiente que tenemos. Sí, todo el rato eso es algo que todavía no se ha podido concretar al 100%, porque claro, se está dando el espacio de cierta forma, pero a la vez en muchos países no se respeta esto de que puedas tener una orientación sexual diferente o que no, que tú eres hombre y que tú eres mujer y que no existe nada más. Em, También podemos verlo a través del matrimonio igualitario, del matrimonio, o sea, y de las adopciones homoparentales, porque esto tampoco se ve en muchos países. Por lo tanto, igual Judith Butler defiende todo esto y encuentro que por eso es una mujer súper súper bacán, súper ícono, porque lo hace ver aparte de una forma filosófica, súper como profesional, porque ella se dedica a esto. De hecho, hace poco dio como en la Universidad de Chile hizo como una conferencia donde hablaba de mujeres trans, creo, o de las disidencias dentro de la pandemia. Sí, yo no puedo estar lamentablemente, pero creo que tener la posibilidad de escuchar, eso es algo que nos posibilita esta situación, ¿no? De pandemia, de conectarnos con diferentes mujeres. Sí. Y además yo creo que, fíjate, ¿sabes qué, Martina? También creo que es importante, justamente pensando un poco en el pensamiento feminista, ¿no? Intelectual también, de filósofa, investigadora, de también cómo se reconocen diferentes tipos de saberes, ¿no? Y se va también propiciando la conexión de las mujeres como una fuerza poderosa, ¿no? También de transformación. Y el desafío que hay de construir una sociedad en la cual no se repliquen ciertas formas o no ciertas, que no se repliquen las subordinaciones ni las opresiones que han vivido las mujeres, o lo relacionado con lo femenino, también, Claro. ¿no? Las mujeres relacionadas con lo femenino durante la historia, ¿no? Y las diferencias en un momento bien interesante en el cual estamos viviendo. Siento a veces que estamos como en medio como que se aprieta la juguera, ¿no? Así como ganar con movimiento, ¿no? Y hay hartas cosas, hay momentos que estamos como más tranquilos, pero sí creo que estamos viviendo que son momentos de cambio. Yo espero que sean cambios positivos para todas las personas, especialmente para las mujeres, ¿no? Tan oprimidas y además también cuando pensamos en mujeres que son pobres, ¿no? Mujeres trabajadoras, mujeres de las disidencias, ¿verdad? Es mucho más difícil la vida y el desarrollo, y esto que tú mencionabas, el acceso a los recursos de este tipo, de este grupo importante de mujeres, que no son pocas. Sí, siempre se ha pensado que son como minorías, como muy minorías, pero después uno va viendo las distintas realidades y no son tan minorías como se piensa que son. Así nos han dicho las mujeres, ¿no? Vamos a trabajar con las minorías hace mucho tiempo, desde la política pública también se hablaba así, ¿no? Y vamos a trabajar con las mujeres. Y es más, o sea, es tan falso eso que nosotros somos mayoría, ¿no? Así es. Si lo miráramos binariamente, entre hombres y mujeres, las mujeres somos mayoría, y eso lo dan las estadísticas, los censos, entonces también debe ser considerado la magnitud, ¿verdad? La situación en la cual vivimos las mujeres y los diferentes grupos de mujeres debe ser considerado la magnitud tal, ¿no? Que tiene. Y fundamental por un lado, porque es un número grande de mujeres, porque es fundamental para el desarrollo del país, es fundamental el respeto a sus derechos y mejorar su calidad de vida y su situación actual, ¿no? Entonces, hay que quitar, como tú dices, esta mirada de que somos minoría. Al contrario, somos mayoría. Así es. Sí. Y ahora vamos a pasar con la última mujer, que es Marie Curie. Ella era polaca. Fue conocida por ser la primera mujer científica en recibir 2 premios Nobel, porque no solamente tuvo uno, tuvo 2, y la primera catedrática de la Universidad de la Sorbona en París.
Ella fue licenciada en física y en matemáticas, sacó un doble título, y junto con su esposo descubrieron el polonio y el radio. Y fue premio Nobel de la física, como dije anteriormente, junto con su esposo y otro compañero, y en química fue ella sola, cuando descubrió que el radio se podía ayudar para curar el cáncer. Y murió a causa de la radiación a la que estuvo expuesta y fue enterrada en el Panteón de París. De hecho, fue también la primera mujer en ser enterrada en el Panteón de París, donde se enterraban a personas como súper reconocidas, como que habían aportado en ese tiempo. Interesante eso, en un área como todavía tan esquiva para las mujeres, ¿no? Las ciencias más duras. Sí. No sabía lo que comentabas, Martina, lo del panteón. Así ¿En que, serio? Sí, yo tampoco lo no sabía. sabía. Cuando estuve investigando, me apareció de que ella fue la primera mujer en ser enterrada en el panteón. Eh, y fue como impresionante porque igual fue como en 1800 y algo, a fines de 1800. Mira lo interesante que tiene eso también de cómo hasta en esos espacios de la muerte, ¿no? Claro. También tú puedes simbolizar el prestigio, ¿verdad? Uh-huh. El reconocimiento social, y que finalmente ella pudo estar en ese espacio de privilegio como después de haber muerto, ¿no? Entrar a ese espacio de privilegio y prestigio que tenían solamente hombres hasta hace poquito atrás, porque si pensamos en 1800 y algo, son 150 años, no es En tanto en la historia de la humanidad. 1934, Ya, mira, 1934, o no han sea, pasado ni 100 años, mira. no, eso fue como, ¡guau! Recién pudo entrar ahí a ese espacio de privilegio, de poder Así, estar enterrada en un espacio especial del cementerio, que era un espacio solo para los hombres, ujú, connotados. Y claro, y la pregunta es, ¿y no había ninguna mujer antes que ella? O sea, ella absolutamente, claro, claro, una mujer muy reconocida por sus aportes a la ciencia, pero ¿cuántas invisibles hubo antes, no? sí, De ella. sí, sí, había muchas mujeres, yo creo, en ese tiempo que si no hubiese sido, porque, bueno, su primer premio Nobel fue con su esposo, y ahí es súper interesante porque el esposo recibió más reconocimiento que ella. Por lo tanto, a él lo contrataron primero en la Universidad de la Sorbona y después cuando él murió, ahí fue que ella pudo tomar el puesto del esposo. Pero primero se le había reconocido solamente al esposo. Claro, o sea, mira, eso también si lo vemos hoy en día, ¿no? Cuando vemos que hay tanta brecha salarial, por ejemplo, entre las mujeres y los Sí. hombres, en la región de la Araucanía, por ejemplo, donde estamos nosotras, hay un Ujú. 23% aproximadamente de brecha salarial. Y algunas digamos, de las explicaciones que hay en torno a eso es porque el sueldo de las mujeres es considerado también como secundario en la familia, no es el sueldo principal, porque el Claro. sueldo principal se le atribuye al hombre, Al o dueño también que de el trabajo de casa. las mujeres, claro, al dueño de la casa, el jefe del hogar, Claro. ¿verdad? O que también, claro, por supuesto que también el trabajo de las mujeres no tiene tanto valor. O sea, Ujú. pueden hacer lo mismo que un hombre, pero como lo hace una mujer vale menos. Entonces, bueno, Claro. también ahí hay como un poco de aprovechamiento, pudiésemos decir. Entonces, bueno, también contratemos mujeres. De hecho, esa es una lucha que hubo con las mujeres también en las revoluciones más bien socialistas, ¿no? Donde estaba el tema de cómo incorporarse las mujeres al mundo del trabajo, pero bueno, ahí también con sus compañeros de lucha tuvieron roces, ¿no? Porque claro, incorporarlas a ellas también significaba entrar a la disputa por el trabajo, ¿no? Claro. Y en el trabajo está el recurso económico, Así y el es. recurso económico es poder. Sí, y de hecho ahora que estamos justamente hablando de esto, podríamos pasar a hablar de lo que significa equidad de género, de cómo lo ve usted y después que es como de una mirada desde como los altos mandos, los altos cargos.
Y después, ¿cómo se ve desde fuera la equidad de género? Bueno, yo me considero feminista, entonces igual se ve, para ver quizás las diferencias que se pueden apreciar en todo esto de que es equidad de género. Sí, sí. Mira, yo creo que como partiendo un poco con lo último que tú me planteabas, Martina, la equidad de género, la perspectiva de género es más bien una categoría que nos sirve para observar la realidad y para poder ir avanzando y buscando cómo, con qué herramientas, con qué políticas, con qué planes, medidas, etcétera, vamos a abordar las desigualdades que existen. Porque la evidencia nos demuestra que sí existen desigualdades en el acceso a los recursos, ¿verdad? En la participación en el mundo del trabajo, en el cuidado de las personas, en el trabajo doméstico. Esas diferencias están entre mujeres y hombres. Y el feminismo es un movimiento político. Tiene su fuerza, para mí es política. Ahora bien, sí también se nutren mutuamente. Claro. Y yo creo que eso es lo interesante, ¿no? Ahora también existen diferentes formas de feminismo. También la equidad de género también, como yo te decía, también cómo se nutren el uno del otro. También dependiendo con qué feminismo de alguna manera uno se ponga los lentes para mirar esta equidad de género, también vas a ir desarrollando esas iniciativas, por decirlo de alguna manera, para poder lograr esa igualdad, o qué tipo de igualdad. Claro. Porque, por ejemplo, la pregunta es, ¿solo es que haya más mujeres? ¿Solo es que tengamos cargos, por ejemplo, en mitad y mitad, por decirlo de alguna manera? Para mí, personalmente, creo que no. Porque podemos tener igualdad, por ejemplo, en los cargos, pero vamos a instalar otra forma de relacionarnos como sociedad, entre personas, donde las mujeres efectivamente se valore lo que hacemos, donde se reparta el cuidado, donde el trabajo doméstico sí tenga valor, por ejemplo. Claro, eso es algo que se ha hablado mucho porque hay muchas mujeres que, bueno, vienen de crianzas también súper machistas, donde la mujer se queda en la casa cuidando a los niños y ella no puede trabajar porque lo que hablábamos hace poco de que, claro, el hombre es el jefe del hogar, el hombre es el que provee. Y claro, es un trabajo que se ve súper como, tú eres dueña de casa, sí, como ella ve novelas. O no hace nada. Muchas mujeres hace tiempo todavía decían, yo no hago nada, yo soy dueña de casa. Claro, sí, Sí. pero después uno igual como que interioriza, yo creo que ahora en pandemia sobre todo, como, ay, sí, ve a la mamá, quizás que ella es dueña de casa, ve a la mamá, uy, mi mamá sí está todo el día haciendo aseo, está todo el día cocinando, ayudando ahora a los hermanos, a las hermanas, a las mismas, a nosotros mismos, a hacer las tareas, y claro, ahí se ve más qué es lo que de verdad está haciendo la mamá y que no está haciendo nada. Mira, yo creo que la pandemia nos ha servido mucho justamente para darnos cuenta o hacer visible el trabajo invisible. Porque claro, también muchas personas salían en la mañana de su casa, llegaban algunos, otros no, digamos, pero almorzar al mediodía, tenían el almuerzo servido, las camas hechas, el aseo listo. Claro. Se iban, después volvían y ya no estaba la persona que les hacía el trabajo doméstico, si es que tenían la posibilidad de contratarlo. Claro. O si es que era alguien de la familia, la mayoría de las veces la mujer, la verdad es que no, tampoco lo veían. Pero el hecho de estar en la casa en la pandemia ha permitido hacer visible este trabajo y darse cuenta de la carga que tiene y del desgaste igual que produce, ¿no? Yo, un poco broma, un poco en serio, también me llamaba mucho la atención la cantidad de memes que circulaban al principio de la pandemia. Ya no sé si tanto, yo no los he visto, pero no sé si tú los viste, Martina, pero relacionados con la cantidad de loza que hay en las casas. Hoy yo no sé de dónde sale tanta loza. Sí. Termino de lavar la loza al almuerzo y ya tengo que lavar la de la 11. Entonces, yo creo que esto ha puesto este tema en el espacio más de lo público. Y si bien también yo creo que es como un poco de una
una ilusión, ¿no? Esto cuando decían que se separan los espacios, ¿no? La mujer es del espacio del hogar, el hombre del espacio público, como que fuera tan separado. La verdad es que yo creo que es un poco una ilusión, ¿no? Los dos espacios están muy conectados, pero hoy en día ya esta conexión está, insisto, evidente, nos salta en la cara, no la podemos obviar, tenemos el trabajo en la casa, tenemos los estudios en la casa, y de alguna manera yo esperaría que esto sirviera para poder replantearse muchas cosas o generar nuevas lógicas de relación al interior de la familia. Claro. Y no profundizar las brechas y las desigualdades que pudiésemos tener y que también ha ocurrido, no es que no esté ocurriendo. Por ejemplo, ya que nosotros somos parte de la comunidad de la UFRO, de las universidades, hay estudios ya que dicen que en esta época de pandemia las mujeres investigadoras han reducido sus investigaciones y hombres incluso las han aumentado. O sea, su productividad científica, por investigar, por sentarse a hacer papers, proyectos, etcétera, las mujeres lo disminuyen. Porque suponemos y creemos que la carga en el hogar ha aumentado claramente, ¿no? El cuidado de los niños no están yendo a la escuela, ¿te fijas? Claro. Entonces, hay que cuestionarse también el cómo esto, o cómo lo hacemos para que no profundice esas desigualdades. Sí, es algo súper importante. Como bien dices, claro, igual puede que haya disminuido el trabajo porque, bueno, esto no se sabe, pero quizás hay muchas mamás que son separadas, entonces, también, claro, no tienen el apoyo de como el papá o de algún familiar que puedan como apoyarlos con los niños, con las niñas, entonces ella se tiene que llevar toda la carga laboral y doméstica, porque, bueno, quizás tienen niños pequeños, donde ellos son súper demandantes. Bueno, o sea, yo ahora tengo 18 y igual soy súper demandante con mi mamá, así como todo el rato hinchando a la mamá, así como tengo hambre, o mamá, o no sé, ir a comprar, entonces, o ir a dar una vuelta en auto, que es lo que estamos haciendo ahora en pandemia, que no nos bajamos, vamos a dar una vuelta al centro en auto y volvemos a la casa. Entonces, claro, igual la he disminuido. Nosotros también. Es que al final igual es una forma de distracción, entonces, aparte, sí, claro, riesgo, si no se bajan. Pero ¿sabes qué, Martina? Lo que tú decías, justamente para las mujeres que son jefas de hogar, ¿verdad? Y que tienen una carga importante en la crianza de sus hijos, en el tema doméstico, y yo diría que la mayoría probablemente, además con un trabajo remunerado afuera del hogar, estos tiempos son súper difíciles también, porque cuando tú dices, y una encuesta que hicimos en la universidad, fíjate cuando partió esto más o menos, yo digo, las personas, sobre todo la gente del estamento académico, también funcionarias, tienen menos de 1 hora al día o de entre 1 y 2 horas al día para hacer una actividad de ocio, ¿no? Entonces, y eso significa, imagínate, 1 hora al día para poder descansar al menos, o no sé, mirar tele, leer un libro, escuchar música, mirar por la ventana, entonces, y eso te permite tener bienestar, salud mental, sí, y claro, y las mujeres tienen también más tendencia, ¿verdad?, a tener muchas depresiones. Entonces hay factores del entorno que gatillan ese tipo también de situaciones de salud complejas para las mujeres. Entonces, bueno, hay que ver cómo, insisto, cómo lo hacemos. Ahora yo creo que creo que las nuevas generaciones se están criando de otra manera, muchas, no sé si todas, pero muchas, y eso ya está provocando algún cambio. También provoca choques, por supuesto, pero me ha tocado estar con personas que dicen, a mí me carga ver que a mi hijo lo manda la esposa. Pero es que no es que lo mande, está diciéndole que tienen que compartir las tareas, ¿no? Claro. No es que lo mande, pero no les gusta, entonces, bueno, yo una vez me tocó y le decía, sí, eso le decía, mientras tu hijo lo aguante. No, pero yo, por ejemplo, a mí me llama la atención cuando escucho
de una mamá que habla así como de, sí, mi esposo me ayuda con los niños, o mi esposo me ayudó a lavar la loza, o mi pareja me ayudó a lavar la loza o a cuidar a los niños. Y es como, es la responsabilidad de los dos, porque tiene que ayudar. Sí, pues está súper instalado en nuestra cultura de que todavía la responsabilidad principal es de nosotras, ¿verdad? Uh-huh. Y todavía muchos hombres, te ayudo, te Sí. ayudo. Yo creo que es un cambio para ellos también, donde, bueno, de repente yo decía, la otra vez le comentaba a alguien, decía, bueno, en la pandemia al principio era como que había que enseñarle a los hijos y muchas veces también a los esposos, ¿no? A los maridos, a las parejas, hacer cosas que a lo mejor antes no hacían. Claro. Entonces de repente es como agotador para las mujeres, un poco de la generación de nosotras, porque estamos en esa etapa bien de transición, ¿no? Uh-huh. Porque queremos criar hijos varones desde otra mirada, ¿no? De otra lógica, pero a las parejas nuestras no las criaron así, ¿no? Las criaron todavía los hombres regalones de otras mujeres. Entonces hay que también avanzar en esa doble crianza de los hombres adultos y de los pequeños hombres que vienen, pero yo creo que lo importante acá es cuando se dan cuenta, Uh-huh. también que han sido privilegiados, porque yo creo que también entender que han sido privilegiados, y que pueden transformar ese privilegio también, ¿no? Y compartir las responsabilidades y compartir las tareas, que eso es fundamental para que estos espacios primarios que son la familia, el hogar, ya sean espacios democráticos. Y eso se puede, ¿no? Se puede avanzar en eso. Y eso ya es transformador también. Uh-huh. Sí, te encuentro toda la razón, porque es que es algo que tenemos tan como interiorizado eso, entonces sí, es como que bueno que igual ahora estas últimas generaciones, esta generación, espero, que claro, que hayan cambios, igual ahora ya se tiene como un poco más como reconocido el movimiento feminista, se habla más de equidad de género, entonces ya hay más conciencia de eh, qué es lo que se podría hacer para evitar, por ejemplo, la violencia en el pololeo, reconocer personas que son como peligrosas en la sociedad y sí, esperemos que estas generaciones que vienen ahora también cambien y sea algo muchísimo, muchísimo mejor. ¿Sabes qué, Martina? El otro día, a propósito de lo que tú decías del movimiento feminista y de mujeres, estaba leyendo un artículo de una investigadora de historia, si mal no recuerdo el nombre, así que no, yo para esas cosas como que se me olvida, se me olvida harto, pero sobre los movimientos de mujeres y justamente del movimiento de mujeres del 2018, un movimiento feminista, y decía algo que tú planteabas, ¿no? Que ya cuando se hicieron encuestas en torno a qué tanto la ciudadanía apoyaba los movimientos de mujeres en 2018, la ciudadanía sí apoyaba las demandas de las mujeres, ¿no? Contra la violencia, educación no sexista, porque lo de las universidades del 2018 principalmente tenía esos dos focos, pero también recordemos que hacia atrás también había habido, ¿verdad?, movimientos. Estuvo el Me Too en Estados Unidos, Ni Una Menos, hubo casos muy, muy, muy lamentables como el de Nabila Rifo, ¿verdad?, en esos años, que también golpearon a la sociedad chilena y a las mujeres también de nuestro país. Entonces se generó también movimiento en torno a eso, pero lo interesante también del movimiento, que si bien partían a partir de un caso, también apuntaban a lo estructural de la violencia. Claro. Y que la violencia también no es solamente de una, ¿verdad? Ni en un espacio
o en un tipo de relaciones como las relaciones de pareja, sino que está en todos los espacios, en diferentes tipos de relaciones, o también desde las instituciones hacia las mujeres. ¿Te fijas? Entonces yo creo que eso también ha sido un aporte permanente del movimiento feminista, Ujú. también hacia cómo debiésemos abordar la equidad de género. Eso es fundamental. Claro, sí, yo hablando de lo de Nabila Rifo, yo me acuerdo que el primer caso mediático que yo conocí acá en Chile fue el de la Viviana Heyer, puede ser, la mujer que encontraron en Puerto Vara. Puerto Varas, sí. Yo me acuerdo que ese fue súper conocido y que después de eso vino lo de Nabila Rifo y que claro, ahí fue como cuando empezó todo esto del movimiento feminista acá en Chile, que como que se empezó como a generarse, porque yo antes no me acordaba mucho de que las marchas del 8M, no, Ujú. como que no tengo recuerdo de eso. Y Claro, es que además también, disculpa, es que además también se empezó a generar como no solamente en Chile, había todo un movimiento internacional, o sea, había como un sí, caldo de cultivo para esto. sí, es que, claro, fue como la gota que rebalsó el vaso, porque en otros países también como que se empezaron a hacer conocidos otros casos. Y bueno, también creo que por esos tiempos pasó lo de Erika Hagan, de acá en Temuco. También. Sí, el Entonces, 2015 creo. sí, 2014, 2015 creo que fue eso. Sí. Entonces, claro, después de todo eso se empezó a generar como una ola, como la ola feminista, cuando empezaron a haber marchas, se empezó a mostrar más en la tele, en los medios de comunicación, como que se empezó a oír más esto de los femicidios, eh, de que, claro, a las mujeres nos estaban matando finalmente. Empezó a aparecer todo eso y sí, fue algo como que empezó, eh, que, o sea, que hasta el momento todavía sigue vigente, porque, o sea, ahora esta Claro. última, la Ámbar, por ejemplo, eh, eh, la Antonia, todos estos casos se han visibilizado más y ha sido como para concientizar a otras personas y sí. Mm. ¿Sabes qué? Además también es súper importante y por eso cuando uno puede ver en las manifestaciones un poco las demandas, que los carteles, ¿no? Ujú. Es interesante ver cómo ahí se plasman las diferentes formas, como conversamos antes, de opresión hacia las mujeres, de vulneración, de violencia, y que no tiene que ver solamente con estos femicidios que son súper terribles, sino Ujú. que existen todas estas otras formas de subordinaciones, de opresiones, de violencia, Sí, que finalmente hacen que lleguemos a lo otro. O sea, mientras tengamos diferencia de sueldo, mientras no tengamos distribución equitativa del trabajo doméstico, ajá, mientras ese trabajo no sea reconocido por su valor económico también y social, mientras las mujeres no tengamos igualdad en lo político, igualdad legal, como decía la Elena Cafarena, ¿verdad? ujú, Finalmente todo eso hace que se justifique de alguna manera y que lleguemos a los femicidios. Porque claro, claro, con el control, ¿verdad? Con el que no puedes salir, un montón de cuestiones, pero claro, esto otro va sustentando ese discurso muy machista, muy violento, que finalmente termina con la mujer que la asesina, ¿verdad? ujú, Eh, entonces tenemos que cambiar muchas cosas, muchas sí, cosas, que para que, esa es para una que, de las tareas que tiene esta generación, eh, eso, cambiar como el switch, cambiar el switch y que finalmente podamos, bueno, las mujeres que tienen hijos, hijas también, educar y que para que finalmente esto termine, como con esta generación ya, empezar a criar personas más conscientes y bueno, y
no aguantar nada, básicamente, porque, o sea, ¿por qué vamos a aguantar que nos pidan las contraseñas? ¿Por qué vamos a aguantar que nos griten? Porque esos son cosas que pasan y que son señales que podemos parar como para evitar que nos pase algo. Exactamente. Y además también con eso vamos construyendo una nueva forma insisto, de relacionarnos, Ujú, y además de ya dejar de normalizar lo que de alguna manera normalizamos, que mira, desde diferentes ámbitos, desde que las mujeres nos utilicen para llenar las listas de las candidaturas, por ejemplo. así ¿Mm? es. ¿Ya? O que nos digan, no, es que anda tú primero porque hoy en día la candidatura la lleva que haya mujeres, pero Ujú, después el que va a negociar es un hombre. Esas son prácticas todavía súper instaladas en la cultura y que hay que desmontarlas. Y las mujeres tenemos que estar conscientes de eso y desarrollar también nuestras habilidades, nuestras fortalezas, pero también con una nueva práctica. Yo creo que aquí es fundamental que tengamos una nueva práctica nosotras y no replicar esas prácticas que tanto hemos criticado por siglos, así por es. décadas. No hacerlo, no. O sea, aquí tenemos que construir una nueva forma, además de solidaridad entre las mujeres y convencer a otras, ¿no? Y a otros, a Ujú, otros también. sí. Eso es fundamental. Aquí es un trabajo de harta pedagogía, de harta conversación, de harta reflexión. A veces, para mí al menos, y lo que tratamos en la dirección de equidad de género es también darle mucha importancia a lo que son los procesos, el Ujú, proceso de conversación, de reflexión, de trabajo con otro. Muchas veces existe harto en una sociedad como la nuestra de tener un producto. ¿Qué producto tenemos, no? claro. Para todo un producto, pero a veces la conversación, la reflexión, la posibilidad de convencer y de transformar y de persuadir al otro o a la otra Ujú, persona es el mejor producto que podemos obtener para alcanzar la equidad de género, más que una cuestión, un documento o claro. una norma. Es lento, Ujú, a veces lento, pero creo que, o sea, no a veces, es lento, pero creo que por ahí va también la posibilidad transformadora. sí, sí, yo creo que igual es, porque claro, es un proceso, como tú dices, súper lento, pero al final yo creo que si somos persuasivos, lo vamos a lograr. Claro, y además también lo que pasa, siento yo que hay muchas veces cuando nosotras estamos en una situación, algunas mujeres que igual hay que reconocer de privilegios, ¿no? Por ejemplo, Ujú, yo tengo trabajo, tengo estudiado en la universidad, ahora estoy estudiando de nuevo, entonces tengo muchos privilegios que yo los reconozco, ¿no? Pero también recordar que hay otras mujeres que no los tienen ujú, y que para ellas a veces, por ejemplo, el buen trato y el respeto a sus condiciones de mujer es fundamental. sí, Eso por es fundamental. supuesto. Claro, entonces cuando yo hablo desde mi posición de privilegio, de bienestar, de cuando yo digo, sabes que en realidad para mí ya no es tema que me traten bien, ya no es tema que me traten bien, Ujú, pero cuando hay otra mujer que, pucha, que se saca la mugre, como decimos, ¿verdad? Y ujú. que la tratan mal y que es vulnerada por ser mujer, por ser pobre, por ser mapuche, por ejemplo, te fijas, o O, inmigrante, o en los mismos trabajos, porque tiene exacto, porque claro, no es jefa en algo, sino que es solamente secretaria, porque claro, se dice eso, así como, no, claro, ella claro, es secretaria o ella es asistente, pero al final, lo mismo exacto. que hablábamos de ser dueñas de casa, que también es un trabajo súper digno y es un trabajo donde, claro, como dices tú, también se sacan la mugre. Claro, entonces, como nosotros también tenemos que reconocer Ujú, que hay cosas que son fundamentales, que a lo mejor para mí, en mi posición de privilegio, no es nada o no es mucho, ¿m? claro, Pero que sí para otras mujeres les puede cambiar su vida, su bienestar. Entonces, claro, ujú, yo no digo que con eso tengamos la tarea hecha, ojo, claro, pero sí creo, pero sí creo que eso también va cambiando. Entonces, ujú, hay que también, a mi parecer, poner atención en que cuando estoy hablando desde mi sitio de privilegio como mujer, ujú, y cuando también estoy mirándolos desde una perspectiva mucho más amplia y puedo pensar también en claro, otras que necesitan que yo desde esta posición de privilegio ujú, pueda también estar por ellas.
claro. hablando, trabajando, Ujú. avanzando, o con ellas, que es mejor todavía. Sí, sí. Qué bueno eso que planteas tú, que hay que apoyar nomás. Y Exacto. con esto vamos cerrando porque ya llevamos 44 minutos, Ay, está muy entretenido. ¿cierto? Pero bueno, quién Bacán. sabe si es que podemos tener una segunda conversación de quizás de lo Cuando mismo quieras, de Equidad de Género 2.0. cuando quieras, feliz. Bueno, como podrán haber escuchado en el capítulo, estuvo súper interesante, aprendimos muchísimo y lo pasamos bien grabándolo. Nos gustaría que anoten sus preguntas y o comentarios para nuestro episodio final. No se olviden de eso. Les dejamos con una canción de la banda Ceniza Fluvial. Nos escuchamos en el próximo. Silenciosa con ojos blancos en un rincón.